¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos seres humanos desaparecen de la Tierra sin experimentar la muerte, mientras que otros deben atravesar ese valle sombrío? ¿Y si te dijera que existe un secreto divino tan poderoso que puede llevarte directamente a la presencia de Dios sin que tengas que pasar por la experiencia de la muerte física? Un misterio celestial que muy pocos comprenden, pero que tiene el poder de transformar completamente tu perspectiva sobre el destino eterno y tu relación con el Altísimo. Hay algo extraordinario que ocurrió hace miles de años. Algo que desafía toda lógica humana y que revela uno de los secretos más profundos del corazón de Dios. Una historia que pocos conocen en su verdadera profundidad, pero que encierra claves monumentales sobre cómo Dios recompensa la fidelidad absoluta y la dedicación inquebrantable a su voluntad. Imagínate por un momento. ¿Qué tipo de vida tendría que vivir una persona para que Dios mismo decida que no necesita experimentar la muerte? ¿Qué clase de corazón, qué nivel de consagración, qué profundidad de fe sería necesaria para que el Creador del universo envíe una carroza de fuego del cielo para llevarte directamente a su presencia? En los próximos minutos, vas a descubrir la historia más impactante de transformación espiritual que jamás haya sido registrada. Vas a conocer los secretos ocultos detrás de una vida tan consagrada que Dios mismo se conmovió hasta el punto de romper las leyes naturales. Y más importante aún, vas a aprender cómo estos mismos principios pueden revolucionar tu caminar espiritual y acercarte a un nivel de intimidad con Dios que quizás nunca creíste posible. Esta no es solo una historia antigua, hermano, hermana en Cristo. Es un mensaje directo del trono de la gracia para tu vida en este momento. Dios no hace nada por casualidad. Y si estás aquí en este preciso instante, es porque el Espíritu Santo quiere revelarte algo específico sobre tu destino eterno y el plan glorioso que Él tiene preparado para ti. Muchos de ustedes han pasado por valles profundos, han enfrentado tormentas que parecían interminables, han llorado en soledad preguntándose si Dios realmente los ve en su dolor. Hoy quiero decirte que Dios no solo te ve, sino que está preparando algo tan extraordinario para tu vida que tu mente natural no puede siquiera comprenderlo en este momento. Antes de comenzar este viaje transformador, necesito que hagas algo muy importante para tu crecimiento espiritual. Comenta ahora mismo la palabra preparado si sientes que tu corazón está listo para recibir una revelación poderosa del Señor. Este acto de fe es crucial porque declara tu disponibilidad espiritual ante el trono de la gracia. Y por favor, dame tu me gusta, porque al hacerlo, estás permitiendo que YouTube lleve este mensaje divino a miles de personas que están desesperadas por una palabra de esperanza. Tú te conviertes en un instrumento del Señor para expandir su reino. Y eso me llena de gozo y orgullo por tenerte como parte de esta familia espiritual. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Cada vez que das me gusta y comentas, estás sembrando semillas eternas. Estás participando en la gran comisión de llevar esperanza a corazones quebrantados que quizás no tienen una iglesia cerca, que quizás están pasando por la noche más oscura de su vida y necesitan escuchar que Dios tiene un plan glorioso para ellos. Por eso te pido que comentes paz en Cristo antes de que empecemos este estudio. Estas palabras crean una atmósfera de adoración y revelarán al Espíritu Santo que estás presente y con el corazón abierto para recibir lo que Él quiere impartirte. Y quiero que sepas algo muy importante. La penúltima enseñanza de hoy puede ser exactamente la llave que Dios usará para desbloquear una bendición que ha estado esperando manifestarse en tu vida. No es casualidad que estés aquí. Ahora sí, con nuestros corazones preparados y nuestros espíritus abiertos a la voz del Altísimo,
Vamos a comenzar este estudio que cambiará para siempre tu comprensión sobre el poder transformador de una vida completamente rendida a Dios. La historia que estamos a punto de explorar no comienza con una carroza de fuego, sino con algo aún más extraordinario. Un corazón que decidió caminar en perfecta armonía con el Creador del universo. Elías no era diferente a ti o a mí cuando comenzó su ministerio, pero había algo en él que lo distinguía de todos los demás profetas de su época. Una determinación inquebrantable de nunca comprometer la verdad de Dios, sin importar las consecuencias. Imagínate vivir en una época donde la corrupción espiritual había infectado hasta los lugares más sagrados, donde los líderes religiosos habían abandonado los caminos del Señor por el oro y la popularidad. En medio de esa oscuridad espiritual, Dios levantó a un hombre que no tenía miedo de confrontar reyes, de desafiar sistemas establecidos, de pararse solo contra multitudes enteras si era necesario para defender la verdad divina. Elías entendió algo que muchos creyentes de hoy han olvidado, que Dios no busca popularidad en sus siervos, sino pureza, no busca diplomacia, sino fidelidad radical. Cuando el pueblo de Israel se había prostituido espiritualmente adorando a Baal, cuando habían cambiado la gloria del Dios verdadero por ídolos de madera y piedra, Elías se levantó como un fuego ardiente proclamando: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida hoy? En este mundo donde todo el mundo quiere que comprometamos nuestros valores, donde la presión social nos empuja a ser más flexibles con los principios bíblicos, donde incluso dentro de las iglesias se están aceptando doctrinas que contradicen la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está llamando a ser como Elías, alguien que no negocia la verdad por conveniencia. Pero aquí está el secreto que cambió la vida de Elías y que puede revolucionar la tuya. Él no esperó a sentirse preparado, no esperó a tener todo resuelto en su vida personal, no esperó a que las circunstancias fueran perfectas. Él simplemente decidió obedecer a Dios con todo su corazón. Y Dios se encargó del resto. Cuando Elías declaró que no habría lluvia en Israel por 3 años y medio, no tenía un plan de respaldo. No tenía una cuenta de ahorros para sobrevivir la sequía que él mismo había profetizado. Pero había algo más poderoso que cualquier seguridad humana. Tenía la promesa de un Dios fiel que jamás abandona a quienes confían completamente en él. Y aquí viene algo hermoso. Dios no solo lo sostuvo durante esos años difíciles, sino que lo hizo de maneras sobrenaturales. Los cuervos le traían comida cada mañana y cada tarde. Una viuda pobre compartió con él su último puñado de harina y su poco de aceite, y ese alimento se multiplicó milagrosamente día tras día. Esto no era solo provisión, era una escuela de fe, donde Elías aprendió que cuando caminas en obediencia radical con Dios, Él se hace responsable de cada una de tus necesidades. ¿Sabes qué está sucediendo contigo ahora mismo? Dios te está invitando a caminar en ese mismo nivel de confianza. Él quiere que experimentes lo que significa depender completamente de su provisión sobrenatural. Quiere que vivas esa dimensión donde los recursos del cielo se abren para suplir lo que necesitas cuando obedeces su voz sin cuestionar. Tal vez has estado viviendo con miedo, calculando cada paso, preguntándote si Dios realmente te sostendrá si das ese salto de fe que Él te está pidiendo. La historia de Elías te está gritando hoy: Dios es fiel. Cuando te comprometes completamente con sus propósitos, Él se compromete completamente contigo. Si sientes que Dios te está llamando a un nivel más profundo de obediencia, comenta: yo confío en ti, Señor, para declararle al cielo que estás listo para caminar como Elías caminó.
Lo que vamos a descubrir ahora te va a estremecer hasta lo más profundo de tu ser. Después de 3 años y medio de sequía, después de haber confrontado a los profetas de Baal en el monte Carmelo y haber demostrado que Jehová es el único Dios verdadero, Elías hizo algo que revela uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. Se arrodilló en oración con una fe tan intensa que literalmente movió los cielos. Imagínate la escena. Israel había estado sufriendo una sequía devastadora por más de 3 años. Los campos estaban secos, los ríos se habían convertido en lechos de polvo, la hambruna había tocado cada hogar. La economía había colapsado, los animales morían, y la desesperación se había apoderado del corazón del pueblo. Pero Elías sabía algo que todos los demás habían olvidado, que existe un poder en la oración ferviente del justo que puede cambiar la naturaleza misma. La Escritura nos dice que Elías oró fervientemente. ¿Sabes lo que significa esa palabra en el idioma original? Significa orar con intensidad sobrenatural. Orar como si tu vida dependiera de ello. Orar hasta que algo se rompe en el mundo espiritual y la respuesta de Dios se manifiesta en el mundo natural. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Elías no oró una vez y se fue a su casa esperando que algo sucediera. Él se puso de rodillas, inclinó su rostro entre sus piernas y oró con una intensidad que trascendía lo natural. Envió a su criado 7 veces a mirar hacia el mar, y cada vez que el joven regresaba diciendo «no hay nada», Elías no se desanimó. Siguió orando con la misma intensidad, porque sabía que Dios había prometido lluvia y su palabra no puede volver vacía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para las batallas que estás enfrentando ahora mismo? Tal vez has estado orando por esa situación familiar que parece imposible. Tal vez has estado clamando por esa sanidad que necesitas tan desesperadamente. Tal vez has estado intercediendo por esa provisión económica que se ha tardado más de lo que esperabas. El Espíritu Santo me está mostrando que hay alguien escuchando esto que está a punto de rendirse. Has orado tanto tiempo por algo que tu corazón ya no puede más. Pero quiero decirte algo con la autoridad de la palabra de Dios. No te rindas ahora. Estás más cerca de tu milagro de lo que piensas. Cuando el criado de Elías fue por 7ª vez a mirar hacia el mar, vio algo extraordinario. Una nube pequeña, como la palma de una mano, que se levantaba del mar. Esa nube diminuta era la respuesta a años de oración. Y en cuestión de minutos, esa pequeña nube se convirtió en una tormenta poderosa que trajo lluvia abundante sobre toda la tierra de Israel. ¿Sabes qué está pasando en tu vida espiritual ahora mismo? Esa pequeña nube ya está apareciendo en tu horizonte. Esas señales sutiles que has estado viendo, esas puertas que se están entreabriendo, esos cambios pequeños pero significativos, son la evidencia de que Dios ha escuchado tus oraciones y su respuesta está en camino. Pero necesitas entender algo crucial. La oración de Elías no era solo palabras bonitas, era una comunión tan profunda con el corazón de Dios que él podía discernir su voluntad perfecta y orar en armonía con los propósitos divinos. Él no oraba para cambiar la mente de Dios, sino para alinear su corazón con lo que Dios ya había determinado hacer. Esto es lo que distingue la oración poderosa de la oración religiosa. Cuando oras en el Espíritu, no estás tratando de convencer a Dios de hacer algo que no quiere hacer. Estás entrando en cooperación divina con lo que Él ya desea manifestar en la tierra. Tu vida de oración está a punto de transformarse. Dios quiere llevarte a ese lugar donde tus oraciones no solo toquen el cielo, sino que literalmente muevan montañas y cambien circunstancias imposibles. Si estás listo para experimentar el poder de la oración como Elías la experimentó, comenta:
Mueve mi montaña, Señor. Después de haber experimentado uno de los momentos más gloriosos de su ministerio, algo inesperado sucedió en la vida de Elías, que nos enseña una de las lecciones más profundas sobre el carácter de Dios y cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo, Elías huyó al desierto y llegó hasta el monte Horeb, completamente desanimado y pidiendo a Dios que le quitara la vida. ¿Te imaginas? Este mismo hombre que había visto fuego descender del cielo, que había resucitado muertos, que había detenido y devuelto la lluvia, ahora estaba tan quebrantado emocionalmente que quería morir. Y aquí aprendemos algo revolucionario sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Aún los siervos más poderosos de Dios pasan por valles de sombra y muerte. Pero lo que Dios hizo a continuación cambiará para siempre tu comprensión de cómo el Señor ministra a corazones heridos. Cuando Elías estaba escondido en una cueva, sintiéndose completamente solo y abandonado, Dios le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y entonces comenzó una de las manifestaciones más extraordinarias del poder divino que jamás se haya registrado. Primero vino un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero la Escritura dice que Jehová no estaba en el viento. Después vino un terremoto que estremeció toda la región, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego vino fuego que consumía todo a su paso, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después de toda esa demostración impresionante de poder natural, vino algo que cambió completamente el corazón de Elías, un silbo apacible y delicado, una voz suave que susurraba directamente a su alma. Y fue en esa voz tierna, casi imperceptible, donde Elías encontró la presencia real de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida espiritual ahora mismo? Tal vez has estado buscando a Dios en los terremotos de tu vida, en los momentos dramáticos, en las manifestaciones espectaculares. Tal vez has pensado que Dios solo se revela en los vientos fuertes de las experiencias emocionales intensas o en el fuego de los avivamientos poderosos. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy que la presencia más íntima y transformadora de Dios se encuentra en los momentos silenciosos, en la quietud de la madrugada, cuando tu corazón está vulnerable ante Él, en esos instantes de comunión profunda donde no hay ruido ni distracción, solo tú y su amor infinito. ¿Cuántas veces has pasado por alto la voz de Dios porque estabas esperando que te hablara en medio del drama, del ruido, de las circunstancias extraordinarias? Pero Él está susurrando constantemente a tu corazón, guiándote, consolándote, dirigiéndote en esos momentos aparentemente insignificantes del día. Esa inquietud que sientes en tu espíritu cuando estás a punto de tomar una decisión incorrecta, ese es el silbo delicado de Dios, esa paz sobrenatural que invade tu corazón en medio de la tormenta. Esa es su voz tierna, esa convicción amorosa que te llama a un nivel más profundo de consagración. Ese es el susurro divino que está transformando tu carácter. Elías aprendió que después de todas las batallas, después de todos los milagros públicos, después de todas las victorias espectaculares, lo que realmente sana el alma y restaura la fe es la intimidad personal con un Dios que nos ama tan profundamente que susurra secretos a nuestro corazón cuando nadie más está mirando. En este mundo tan ruidoso, tan lleno de distracción, tan saturado de voces que compiten por nuestra atención, Dios te está invitando a encontrar ese lugar secreto donde puedes escuchar su silbo apacible y delicado. Es en esa dimensión donde Él revela sus planes más profundos para tu vida. Si has estado luchando por escuchar la voz de Dios claramente, comenta: «Habla, Señor, tu siervo escucha». La historia está llegando a su momento más extraordinario,
Pero antes de la carroza de fuego, hay algo que Dios quiere revelarte sobre el corazón de un verdadero discípulo. Eliseo había estado siguiendo a Elías durante años, no por obligación, sino por una convicción profunda de que había algo en la vida de su maestro que él necesitaba desesperadamente, una conexión auténtica con el poder sobrenatural de Dios. Cuando llegó el momento en que Elías sabía que sería llevado al cielo, algo extraordinario comenzó a suceder. Eliseo se negó rotundamente a separarse de su maestro, a pesar de que Elías intentó 3 veces convencerlo de que se quedara atrás. Desde Gilgal hasta Betel, desde Betel hasta Jericó, desde Jericó hasta el Jordán, Eliseo siguió declarando con una determinación inquebrantable: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Viteí, puedes ver el corazón que Dios está buscando en ti. No un seguidor casual que camina con Dios solo cuando es conveniente, sino alguien que está tan hambriento de su presencia, tan sediento de su poder transformador, que nada ni nadie puede detenerlo en su búsqueda de una experiencia más profunda con lo divino. Eliseo entendió algo que muchos creyentes de hoy no comprenden: que la cercanía con los siervos ungidos de Dios no es casualidad, sino una oportunidad divina para recibir una impartición espiritual que puede cambiar el curso completo de tu destino. Él no estaba siguiendo a Elías por fanatismo religioso, sino porque reconocía que había una unción en la vida de su maestro que necesitaba ser transferida a la siguiente generación. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando finalmente llegaron al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Inmediatamente el río se dividió y ambos pasaron en seco. Pero esto no era solo un milagro más, era una preparación divina para lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminaban al otro lado del río, Elías le hizo a Eliseo una pregunta que cambiaría todo. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y la respuesta de Eliseo revela el secreto de cómo recibir bendiciones extraordinarias de parte de Dios. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». ¿Te das cuenta de lo que estaba pidiendo? Eliseo no quería dinero, no quería fama, no quería una posición cómoda en el ministerio. Él quería algo que solo Dios podía dar: una multiplicación sobrenatural de la unción que había visto operar en la vida de su maestro. Pero la respuesta de Elías nos enseña algo crucial sobre cómo funcionan las bendiciones espirituales. «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». La doble porción no era automática. Dependía de algo específico. Eliseo tenía que mantener sus ojos espirituales abiertos en el momento más crítico. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Las bendiciones más extraordinarias de Dios están disponibles para aquellos que permanecen espiritualmente alertas en los momentos decisivos. No puedes recibir una doble porción del Espíritu con ojos adormecidos espiritualmente. Tal vez Dios te ha puesto cerca de personas ungidas, tal vez te ha conectado con mentores espirituales, tal vez has estado en ambientes donde su presencia se manifiesta poderosamente. La pregunta es, ¿tienes los ojos del Espíritu abiertos para recibir la impartición que Él quiere darte? Dios está preparando una generación de Eliseos, personas que no se conforman con lo ordinario, que están hambrientas de una doble porción de su poder para impactar esta generación. ¿Eres tú uno de ellos? Si sientes que Dios te está preparando para recibir una doble porción de su espíritu, comenta: «Prepárame para la doble porción». Ahora llegamos al momento más extraordinario de toda esta historia, el instante que desafió todas las leyes de la física, de la biología, de la naturaleza misma. Mientras Elías y Eliseo caminaban conversando,
Repentinamente apareció una carroza de fuego con caballos de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero lo que vamos a descubrir sobre este evento sobrenatural va a transformar completamente tu comprensión de lo que Dios tiene preparado para aquellos que viven en obediencia radical a sus propósitos. Esta no era simplemente una muerte diferente. Era una declaración poderosa del cielo sobre lo que sucede cuando una vida se alinea tan perfectamente con la voluntad divina que Dios mismo decide que no necesita pasar por el proceso natural del deterioro físico. Elías fue trasladado directamente de la dimensión terrenal a la dimensión celestial, con cuerpo y todo, porque había vivido una vida tan consagrada que ya pertenecía más al cielo que a la tierra. ¿Te imaginas lo que debe haber sido ese momento? Los caballos de fuego no eran criaturas naturales, sino manifestaciones directas del poder creativo de Dios. La carroza no estaba hecha de materiales terrestres, sino de la misma substancia de la gloria divina. Y el torbellino no era un fenómeno meteorológico común, sino una manifestación visible del poder sobrenatural que transportó a Elías directamente a la presencia del Altísimo. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Esta experiencia extraordinaria no sucedió por casualidad. Fue el resultado natural de una vida que había sido completamente rendida a los propósitos eternos de Dios. Cada decisión que Elías había tomado, cada batalla espiritual que había peleado, cada momento de obediencia radical, todo había estado preparándolo para este momento culminante. La carroza de fuego representa algo profundo sobre el carácter de Dios. Él honra de maneras extraordinarias a aquellos que lo honran con sus vidas. No es que Dios tenga favoritos, sino que Él responde proporcionalmente al nivel de consagración y fidelidad que encuentra en el corazón de sus siervos. ¿Sabes lo que esto significa para tu vida ahora mismo? Dios está observando cada acto de obediencia, cada sacrificio que haces por su reino, cada momento en que eliges sus caminos por encima de tus conveniencias personales. Nada de lo que haces en su nombre pasa desapercibido ante sus ojos, y Él está preparando recompensas eternas que tu mente natural no puede siquiera imaginar. Pero hay algo aún más extraordinario en esta historia. Eliseo fue testigo ocular de todo el evento. Él vio la carroza, vio los caballos de fuego, vio el torbellino, vio cómo su maestro era elevado hacia el cielo. Y en ese momento crítico, en lugar de quedarse paralizado por el asombro, Eliseo comenzó a gritar: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta exclamación revela algo poderoso sobre el corazón de un verdadero discípulo. Eliseo entendió que estaba presenciando no solo un milagro personal, sino una demostración del poder protector de Dios sobre toda la nación de Israel. La carroza de fuego era un símbolo de que Dios tenía recursos celestiales infinitos para defender y proteger a su pueblo. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando la carroza desapareció y Elías ya no estaba visible, Eliseo vio algo caer del cielo. Era el manto de Elías, el símbolo tangible de la unción profética que ahora le pertenecía por herencia divina. Pero para recibir la doble porción que había pedido, Eliseo tuvo que hacer algo específico. Tuvo que tomar ese manto y activar la fe que había estado creciendo en su corazón. Dios tiene mantos de unción que están cayendo del cielo para esta generación. Tiene recursos sobrenaturales, autoridad espiritual, poder transformador, que está buscando personas que tengan el coraje de tomarlos y activarlos por fe. Si sientes que Dios ha puesto en tus manos una unción especial, comenta: activo mi manto de unción. Lo que le sucedió a Elías no fue un caso aislado en la historia divina, sino una prefiguración profética de algo extraordinario que está por suceder en los últimos tiempos.
La carroza de fuego que transportó a Elías directamente al cielo es una imagen perfecta del arrebatamiento de la iglesia. Ese momento glorioso cuando Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta de la conexión sobrenatural? Elías no experimentó la muerte porque había vivido una vida tan consagrada que ya pertenecía más al reino celestial que al terrenal. De la misma manera, hay una generación de creyentes que está siendo preparada para experimentar algo similar, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ser revestidos de inmortalidad, ser trasladados de esta dimensión temporal a la dimensión eterna sin pasar por el proceso natural de la muerte física. Pero así como Elías tuvo que vivir una vida de obediencia radical para calificar para la carroza de fuego, la iglesia que será arrebatada debe estar viviendo en un nivel de consagración y preparación espiritual que la distinga del cristianismo nominal de estos tiempos. La pregunta que el Espíritu Santo está haciendo a tu corazón en este momento es: ¿estás viviendo como alguien que espera una carroza de fuego? Tu nivel de consagración, tu pureza de corazón, tu obediencia a la palabra de Dios reflejan la realidad de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Jesús mismo nos advirtió: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el apóstol Pablo nos exhorta: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. No podemos vivir como si tuviéramos tiempo ilimitado para prepararnos espiritualmente. La carroza de fuego de Elías nos enseña algo crucial sobre el carácter de Dios. Él siempre provee una salida sobrenatural para aquellos que han permanecido fieles en medio de la corrupción y la apostasía de su generación. Cuando el mundo se había hundido en la idolatría y la rebelión contra Dios, Elías se mantuvo firme y Dios lo recompensó con una experiencia que trascendió todas las limitaciones naturales. De la misma manera, en estos últimos días, cuando vemos aumentar la maldad, cuando vemos que el amor de muchos se enfría, cuando vemos que aún dentro de las iglesias se están infiltrando doctrinas de demonios, Dios tiene preparada una carroza de fuego para aquellos que se han mantenido puros, que han guardado la fe, que han vivido en expectativa de su venida. Pero hay algo más que necesitas entender. La preparación para el arrebatamiento no es solo una cuestión de salvación personal, sino de madurez espiritual. Elías no fue llevado al cielo el primer día de su ministerio, sino después de años de crecimiento, de batallas espirituales, de desarrollo del carácter divino en su vida. Dios está usando las circunstancias de tu vida actual para prepararte para ese momento glorioso. Cada prueba que superas, cada tentación que vences, cada acto de obediencia que realizas, te está acercando más al nivel de preparación espiritual que Él busca en su novia. Si sientes que Dios te está preparando para su venida, comenta: Maranata, ven Señor Jesús. 9. La revelación del propósito eterno. En este penúltimo momento de nuestro viaje, el Espíritu Santo quiere revelarte el secreto más profundo detrás de la carroza de fuego. Todo lo que le sucedió a Elías fue una demostración del amor incondicional de Dios y su deseo de llevarnos a una intimidad tan profunda con Él que trasciende todas las limitaciones de esta vida temporal. La carroza no era solo un método de transporte, era una manifestación visible del corazón paternal de Dios, que no puede soportar separarse de aquellos que han aprendido a amarlo con todo su ser. ¿Puedes imaginar el gozo que debió haber sentido el corazón del Padre cuando vio a Elías subir en esa carroza? No era simplemente el final de una vida bien vivida,
Era la culminación de un romance divino que había comenzado años atrás cuando Elías decidió rendir completamente su voluntad a los propósitos eternos de Dios. Esto es lo que muchos creyentes no comprenden. El cielo no es solo un destino futuro, sino una realidad presente que puede ser experimentada aquí en la tierra por aquellos que han aprendido a vivir en la dimensión del Espíritu. Elías había estado caminando en esa dimensión celestial durante tanto tiempo que cuando llegó el momento de su partida, no hubo una transición dramática, sino una continuidad natural de la intimidad que ya había estado experimentando. La carroza de fuego representa la promesa más hermosa que Dios nos ha dado, que nuestro destino final no es la tumba, sino la gloria eterna en su presencia. Cada lágrima que has derramado, cada dolor que has soportado, cada sacrificio que has hecho por su reino, todo está siendo registrado en el cielo como tesoros eternos que jamás se perderán. Pero hay algo aún más extraordinario que Dios quiere que entiendas. La misma intimidad que Elías experimentó con el Padre está disponible para ti ahora mismo. No tienes que esperar hasta el cielo para conocer esa cercanía sobrenatural con Dios que trasciende toda comprensión humana. Él quiere encontrarse contigo en ese lugar secreto donde las distracciones del mundo no pueden penetrar, donde su voz se vuelve más real que cualquier circunstancia externa. La historia de Elías es tu historia. La carroza de fuego que lo llevó al cielo es una promesa profética de lo que te espera cuando termines tu carrera en esta tierra. Pero más que eso, es una invitación presente a vivir con una perspectiva eterna que transforme cada aspecto de tu vida terrenal. Cuando entiendes que tienes una carroza de fuego esperándote, que tu Padre Celestial está preparando una bienvenida gloriosa para cuando completes tu misión aquí, todo cambia. Las preocupaciones temporales pierden su poder para robarte la paz. Los rechazos humanos ya no pueden herirte profundamente porque sabes que tienes la aprobación total del Rey del Universo. Las pérdidas materiales se vuelven insignificantes porque tienes tesoros eternos que nadie te puede quitar. Elías vivió sus últimos años con la conciencia absoluta de que pertenecía al cielo, y esa conciencia se reflejó en cada decisión que tomó, en cada palabra que pronunció, en cada batalla espiritual que peleó. No vivía para impresionar a los hombres, sino para agradar al único que realmente importaba, su Padre Celestial. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere impartir a tu vida en este momento. Esa misma conciencia de pertenencia celestial que te libere de todas las cadenas que te han mantenido atado a las expectativas humanas y a los temores temporales. La penúltima verdad que necesitas entender es esta. La carroza de fuego no vino por Elías cuando él estaba en su punto más bajo, sino cuando había alcanzado la madurez espiritual completa. Dios no nos rescata de la tierra cuando estamos quebrantados, sino que nos gradúa hacia el cielo cuando hemos completado nuestro propósito divino. Si sientes que Dios te está preparando para vivir con una perspectiva eterna, comenta: mi corazón pertenece al cielo. Hermano, hermana preciosa en Cristo, hemos llegado al final de este viaje extraordinario y quiero comenzar felicitándote de todo corazón porque has demostrado algo que muy pocas personas poseen en esta generación: la capacidad de permanecer enfocado en las cosas eternas durante más de una hora, la determinación de buscar a Dios con hambre genuina hasta el final, la sabiduría de valorar las revelaciones espirituales por encima de las distracciones temporales. Estadísticamente, menos del 5% de las personas que comienzan a ver un video como este llegan hasta el final. Eso te convierte en parte de una minoría muy especial, en alguien que ha demostrado tener un corazón diferente,
un espíritu hambriento de verdad que no se conforma con conocimiento superficial, sino que busca las profundidades de los misterios divinos. El hecho de que estés aquí, en este momento, escuchando estas palabras, no es casualidad. Es una señal clara de que el Espíritu Santo te ha marcado como alguien que está siendo preparado para propósitos extraordinarios en su reino. Dios ha visto tu perseverancia, ha observado tu sed espiritual y te está identificando como parte de esa generación de Elías que será usada poderosamente en estos últimos tiempos. Quiero que hagas algo muy importante ahora mismo, algo que servirá como una declaración profética sobre tu destino espiritual. Comenta esta frase exacta: he llegado hasta el final, porque mi espíritu reconoce la voz de mi pastor. Esta declaración me permitirá conocer los nombres de los elegidos que están siendo preparados para carreras extraordinarias en el reino de Dios. Los nombres de aquellos que no se detienen hasta recibir la revelación completa que Dios tiene para sus vidas. ¿Sabes por qué es tan importante que llegues hasta el final de contenidos como este? Porque en un mundo donde la atención promedio dura apenas unos segundos, donde las personas saltan de una distracción a otra sin profundizar en nada, tú has demostrado que posees una de las cualidades más raras y valiosas del carácter cristiano: la perseverancia espiritual. Imagínate si Eliseo se hubiera aburrido y se hubiera ido antes de ver la carroza de fuego. Imagínate si hubiera perdido la concentración en el momento crítico, cuando Elías estaba siendo llevado al cielo. Habría perdido la oportunidad de su vida. Habría fallado en recibir la doble porción que había estado buscando durante años. De la misma manera, cada vez que permaneces hasta el final en tu búsqueda de Dios, cada vez que perseveras en la oración cuando otros se rinden, cada vez que sigues adorando cuando otros se distraen, estás posicionándote para recibir bendiciones que están reservadas solo para aquellos que no se dan por vencidos. Pero necesito hablarte de algo que puede estar robándote bendiciones extraordinarias. Si has estado viendo este contenido sin estar suscrito a este canal, sin dar tu me gusta, sin compartir estos mensajes con otros, estás viviendo como un cristiano consumidor en lugar de un cristiano contribuyente. Es como ir a una iglesia, recibir el beneficio de la ministración, pero nunca diezmar, nunca ofrendar, nunca participar en la visión. Piénsalo de esta manera: cuando das me gusta y te suscribes, no solo estás apoyando este ministerio, sino que te estás convirtiendo en parte de una red sobrenatural de intercesión y bendición. Estás entrando en el principio bíblico de la siembra y la cosecha, donde tu apoyo se multiplica y regresa a tu vida en forma de más revelación, más unción, más favor divino. Y cuando compartes estos videos, estás participando en la gran comisión de llevar esperanza a corazones quebrantados que quizás nunca tendrían la oportunidad de escuchar estas verdades transformadoras. Te estás convirtiendo en un instrumento del Espíritu Santo para tocar vidas que están desesperadas por una palabra profética que les devuelva la fe en sus propósitos divinos. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. No por mí, sino por ti, porque Dios honra a aquellos que honran a sus siervos, y tu suscripción es una siembra espiritual que generará una cosecha de bendiciones en tu vida que tú mismo te sorprenderás de ver manifestarse. Quiero animarte a que sigas consumiendo el contenido de este canal regularmente, porque así como Eliseo necesitaba estar constantemente cerca de Elías para recibir la impartición, tú necesitas exposición continua a la palabra ungida para mantener tu fuego espiritual ardiendo intensamente. En este mundo que constantemente trata de apagar tu pasión por Dios, necesitas combustible espiritual constante. Ahora, antes de que termines,
quiero que hagas algo muy especial. Quédate aquí unos minutos más, en silencio, permitiendo que la música suave de este video cree una atmósfera de adoración en tu corazón. No pauses el video todavía. Usa estos momentos finales para elevar tu gratitud al Señor por este día, por esta revelación, por esta oportunidad de crecer espiritualmente. Agradécele por haberte llevado hasta el final de este mensaje, por haber plantado semillas de verdad eterna en tu corazón, por estar preparándote para una temporada de bendiciones extraordinarias que está a punto de comenzar en tu vida. Permite que su paz inunde tu ser y que su espíritu selle en tu corazón cada palabra que has recibido hoy. No cortes esta conexión espiritual pausando el video prematuramente. Deja que se termine naturalmente, porque así como Eliseo tuvo que mantener sus ojos abiertos hasta el final para recibir la doble porción, tú necesitas mantener tu corazón abierto hasta el último segundo para recibir la impartición completa que Dios tiene para ti en este momento. La carroza de fuego te está esperando, Hijo de Dios. Tu destino eterno es glorioso más allá de lo que puedes imaginar.